No se te escucha, Matías. Ahora sí, disculpen, tenía el micrófono silenciado. Decía, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Estamos en un nuevo encuentro de la clase de Sociología. Hoy vamos a ver puntualmente eh, lo que es las nuevas formas del Estado a través y el surgimiento de la sociología a partir de las revoluciones, ¿no? La revolución industrial, la revolución francesa y la revolución norteamericana. La clase pasada habíamos visto lo que fue el mundo feudal y el surgimiento de la burguesía a través de ese proceso de secularización, que es el proceso de transición del eh, feudalismo al capitalismo. Y vimos un cuadro comparativo entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna. ¿Las demás me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok. De la clase pasada, ¿les quedó alguna duda, algo? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la clase de hoy. Nosotros habíamos visto que la clase pasada habíamos introducido que con la revolución industrial empieza a surgir la pobreza como concepción, ¿no? No es que antes no existía, sino que la noción de pobreza eh, y la extremización de pobreza empieza a surgir a partir de las revoluciones, sobre todo a partir de la revolución industrial, que es donde eh, quien era siervo en la sociedad feudal va a empezar a ser obrero en la sociedad capitalista. Y a partir de ahí empieza a tener que a satisfacer sus necesidades básicas elementales. Y quien no las satisface va a empezar a estar por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Eh, entonces, nada, justamente esta revolución, si bien se dice que fue económica y tecnológica, también tuvo su influencia en lo social, ¿sí? Se decía que era se hace un rumbo y que estaba basado en un sistema favorito y que, por lo que mencioné recién, contrajo preparación de la miseria. Pero ahora vamos a ver un poco más explayado. Esperen que hagan un poco de cuadro, el mapa. Bueno, decimos que fue económica y tecnológica básicamente porque a través de las industrias, de las fábricas, empezó una revolución sobre todo tecnológica y hizo un cambio en la economía bastante considerable. Cambió rotundamente el sistema económico, ¿sí? Segundo mientras voy aceptando. Entonces, eso produjo, a su vez, que haya una expansión de capitalismo. O sea, que el capitalismo surja y que vaya eh, expandiéndose. A su vez, muchos confunden a veces lo que es el concepto de división de trabajo con la división internacional de trabajo. A partir de ahí empieza, a partir de la revolución industrial, ahora han visto en Economía 1, por eso que la clase pasada había preguntado quienes estuvieron en las carreras de administración, quienes habían hecho Economía 1, porque a partir de ahí, ¿qué les iba a decir? Empieza la división internacional de trabajo, los países centrales, los países industrializados, empiezan a producir, empiezan a comprar la materia prima los países que, que son exportadores, ¿sí? Y eso va a pasar, por ejemplo, acá en Argentina. Eh, Cuando Argentina empieza a surgir como nación, cuando empieza a exportar al mundo, ¿sí? En la generación del 80, fines del siglo XIX,
principios del siglo XX, la Argentina es conocida como la negra del mundo, ¿sí? Bueno, y esto fue pasando al lado del mundo, pero para que esto pase, por eso me fui a esos tiempos, es importante que haya existido la revolución industrial, y eso fue cambiando todo el sistema político. Lo que hizo justamente la revolución industrial fue cambiar en lo político a las sociedades. Después vamos a ver también cómo influyeron tanto la revolución francesa como la revolución norteamericana, ¿sí? Eh, Decíamos que son sociedades sin rumbo porque lo que produjo fue una gran migración del campo a la ciudad. Mucha gente que era la sociedad potencial, digamos, por así decirlo, la sociedad rural, que vivían en el campo, por necesidades, tuvieron que migrarse a la ciudad. Se empezaron a producir los grandes procesos de urbanización en el mundo. Y eso trajo también hacinamiento. Entonces, donde antes vivía alguien eh, cómodos, después empezaron a vivir más hacinados, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Si voy muy rápido, oféndenme, no hay problema, vuelvo. Eh, Se entiende, se entiende. Gracias. Bueno, entonces, por eso se decía que eran sociedades sin rumbo. Después, había una libertad, entre comillas, de trabajo que era consecuencia del desarrollo capitalista. Y en el campo inglés fue el escenario de una revolución tecnológica y lo que decíamos recién también es considerado una revolución social. Si bien tuvo su fuerte en lo económico, en lo tecnológico, ¿sí? Después está el sistema fabril, ¿no? Que les mencionaba hace un rato, que están los trabajadores bajo un mismo techo. Ustedes van a leer en el texto de Zorrilla, o si no es que ya lo leyeron, lo que es el tema de las camas calientes. Habían trabajadores que, como tenían que trabajar a deshora, ¿no? Entonces, cuando llegaba un trabajador al lugar de trabajar, se levantaba y el otro, entonces como que la cama estaban, digamos, calefaccionadas, por decir de alguna manera. Y había justamente una reducción de costos de transporte porque estaba todo centralizado en la ciudad. Pero eso también produjo que las decisiones estén descentralizadas, ¿sí? Cuando hablamos de descentralización de la toma de decisiones, hablamos puntualmente de que, y lo vamos a ver a continuación cuando veamos la Revolución Francesa, que empiezan a cambiar la forma de Estado. Antes, ¿se acuerdan por quién pasaba las tomas de decisiones en la sociedad feudal? Por los reyes. Exactamente. Bueno, a partir de estas revoluciones empiezan a cambiar también la forma de Estado, la forma de la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones empiezan a ser otras personas. Entonces, por eso, volvemos, decimos que esta fue una revolución económica, fue una revolución tecnológica, pero también fue una revolución social, porque, digamos, haciendo un análisis desde el punto de vista de la sociología, fue una revolución que tuvo gran incidencia en el surgimiento de la sociología como ciencia, justamente porque tuvo que Comte, que ahora vamos a ver a continuación, tuvo que ponerle nombre a esta ciencia, ¿sí? Y Saint-Simon va a decir que había que, a este problema que estaba pasando en la sociedad, tenía que surgir una ciencia para que estudie, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, y les hablaba recién de la preparación de la miseria, ¿no? Que esa preparación de la miseria está ligado con la concepción que recién les decía de pobreza, que es alimentar, vestir y emplear a las nuevas generaciones. Esos eran los problemas fundamentales que surgieron con la revolución industrial. Entonces, si nosotros eh, antes, ¿por qué no existían estos problemas? ¿Por qué surgieron con la revolución industrial? Porque antes, digamos, entre comillas, estaba solucionado de otra manera. No era un problema que estaba
a la luz, ¿sí? Como así, la clase pasada veíamos cómo los cambios hoy nos parecen que en esos momentos sean lentísimos y ahí quizás para ellos sean rápidos por cómo se veía el mundo. Entonces, esas nuevas necesidades para esos momentos de feudalismo quizás en plan nueva generación porque era otro sistema económico, político y social. ¿Se entiende? Entonces, a partir de la revolución industrial, de la creación de las fábricas, empiezan a surgir nuevos problemas fundamentales. Y estos problemas fundamentales tienen que ver con que, bueno, las familias se tenían que preocupar por alimentarse, por vestirse, por satisfacer sus necesidades básicas alimentarias, y muchas de ellas no alcanzaban. Nosotros, la clase que viene, vamos a ver Marx y vamos a ver conceptos, sobre todo desde el punto de vista del modo de producción capitalista, ¿no? Y la crítica que le hace Marx al modo de producción. El tema de la vestimenta también tiene que ver con una necesidad básica de la población. Pero a modo general, el emplear a las nuevas generaciones era un problema fundamental que había surgido en esa época, porque vos empleaste a uno, pero después tenías que ver cómo seguir generando empleo para las nuevas generaciones. Adam Smith, en ese momento van a surgir varias teorías en cuanto a la riqueza de las naciones. Adam Smith escribió sobre la riqueza de las naciones y va a decir, no en defensa del obrero, pero va a decir que la riqueza de las naciones está en la producción de trabajo a través del trabajador. ¿Sí? Marx reconocía lo mismo, pero como una crítica al sistema capitalista, como una crítica a la burguesía y a que posee los medios de producción. En cambio, Adam Smith no, dice, bueno, la riqueza de las naciones está en el trabajo. A través del trabajo es lo que va a sacar riqueza de las naciones. Pero ahí también surge otra teoría económica que es la fisocracia, que es a través de el trabajo en la tierra. Por eso es que preguntaba si habían visto Economía 1, porque estos conceptos se ven ahí. Y si no lo vieron, bueno, después lo van a ver con mucho más profundidad de lo que yo les estoy explicando acá. Y para quienes son de otras carreras, todo es un modo general, un paneo general, ¿sí? Que entiendan cómo hay posturas económicas, como después va a surgir más adelante la postura económica de Keynes, como van a surgir distintas posturas económicas sobre la importancia de la intervención del Estado. No, por ejemplo, en contraposición a Adam Smith, Keynes va a plantear la introducción del Estado. Cuando Adam Smith habla de la mano invisible, que es el mercado quien regula la economía, ¿sí? Pero estas son nociones básicas que, bueno, quienes ya son de las carreras de administración y vieron en economía, lo van a tener mucho más claro que quienes son otras carreras. Quienes son otras carreras, no se preocupen tanto porque no es algo que le vayamos a preguntar, pero sí es importante que entren en contexto y entiendan cómo fue avanzando la sociedad, ¿sí? Y que todo tiene que ver con todo y todo está ligado. Mati, una consulta. Sí. Entonces, ¿qué? En la revolución industrial, digamos, las sociedades empieza a aparecer la pobreza, por lo que entendí que dijiste. Sí, a ver, no es que no existía la pobreza siempre existió, pero el concepto de pobreza empezó a surgir, ¿se entiende? Porque antes no se analizaba, pero a partir de ahí fue un poco de análisis. Sí, Sabrina, ¿vas a decir algo? No, Mati, apreté mal el botón. Apreté mal. No hay problema. Gerardo, Gracias. decime. No, por favor. Sí, en verdad en la revolución industrial ahí aparece lo que es el salario real. Por eso se empieza a medir la pobreza. Recién ahí. Exactamente. Y cuando tu salario, el salario real que vos decís, no te alcanza para llegar, digamos, ya a fin de mes para satisfacer necesidades básicas elementales, ahí se dice que ese sector está por debajo de la línea de pobreza. ¿Se entiende? Por eso es que surge la pobreza como concepto. No es que surge la pobreza, sino que el concepto de pobreza surge a partir de la revolución industrial. Claro, la realidad es que ya antes... La Revolución Francesa.
Sí, ahora vamos a ver la Revolución Francesa Eh, también. Sí, Gonzalo, decías. No, digo que no es que no existía, sino que antes, digamos, en la sociedad medieval, digamos, la pobreza no la podían medir, Ujú, al igual que a partir del surgimiento de la burguesía y el capitalismo y de todo el desarrollo del trabajo a nivel internacional. exactamente, exactamente. en verdad sí la Entonces, medida diferente, ¿qué acorde a la los medían trabajos con que el salario? realizaban. Ordenemos un poco. Sí, a ver, Diana, sí se mide a través del salario. Vos, el salario es el ingreso. ¿Cómo se mide hoy? ¿Cómo mide hoy el INDEC la pobreza? Es a través de los ingresos, también de la cantidad de personas que integran el grupo familiar. Para los índices, el INDEC justamente es un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y lo que hace a través de perdón, indi- indicar la pobreza, ¿se entiende? Pero para eso hace distintos análisis. Por eso es que a cada 10 años en Argentina, por ejemplo, se hace un censo poblacional, donde se mide cantidad de población, cantidad de integrantes del grupo familiar, nivel de ingresos, y eso te da, por un lado, la cantidad de habitantes en el país y te hace poder analizar concretamente los niveles de pobreza, ¿sí? Hoy el análisis que hace el INDEC más, es cuantitativo, pero es más cualitativo porque no está haciendo el censo, no es el censo como que se hace cada 10 años, que ahí sí tienes los datos más concretos, ¿sí? ¿Se entiende? El año que viene se hace el censo, ¿no? Por lo que Sí, tengo entendido. tengo entendido que sí. Entonces, por eso es importante, por eso la pobreza se mide a través de los ingresos. En este caso, el salario siempre es ingreso familiar, ¿sí? ¿Y cuántos ingresos hace una familia? Y la cantidad de integrantes familiares que haya. Hoy se hace un análisis más pormenorizado de nivel de ingresos y de la situación económica familiar que en el surgimiento de la sociología a partir de la aparición de las revoluciones, ¿no? Pero Igual Mati, si lo traemos un poco a la actualidad, hoy en día también hay mucha gente que está en situación de pobreza, no solamente cuando estaba como con la revolución industrial y eso, hoy en día también hay mucha gente. sí, 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 yo no estoy diciendo que hoy no existe la pobreza, lo que estoy diciendo es, lo que estamos diciendo de la cátedra es que el concepto de pobreza surge como concepto, ¿sí? Y como análisis en ese contexto. Porque antes no se analizaba, como comentaba hace un rato Gonzalo, en la sociedad feudal no se analizaba porque no había salario, sino que estaba de turreque. Ahora, cuando empieza a haber un salario real, como también comentaba Gerardo, empieza a analizarse la pobreza, porque hay gente que no llega a fin de mes. Y el porcentaje que hoy se comenta, que no vamos a entrar en pormenores, que hoy en Argentina puede ser mayor, puede ser mucho, puede ser poco, se hace a partir de los ingresos que hay en la familia y también la cantidad de grupos familiares. Por eso hoy el análisis es mucho más pormenorizado, mucho más directo que antes. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, se entiende, Mati. Sí, Genial. Mati, se entiende. Bueno, en la Revolución Francesa, vamos a ver que fue política y social, ¿sí? Que el lema de la Revolución Francesa fue, de los padres de la Revolución Francesa, fue la libertad, la igualdad y la fraternidad. Recuerden que nosotros habíamos explicado en la clase pasada que la forma de gobierno eh, era a través de la monarquía totalitaria, ¿sí? Donde estaba el monarca, que era de origen divino, que el poder estaba compartido con la iglesia y con la nobleza, pero que intervenía en poder
era el monarca, era el rey, ¿no? A partir de la Revolución Francesa empiezan a cambiar las nuevas formas de Estado, donde, donde hay monarquías empiezan a haber, van a seguir habiendo monarquías, pero van a pasar a ser monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales, ¿sí? En donde el poder va a estar en el Parlamento. Por ejemplo, en Italia, el poder va a ser, es un país parlamentario directamente. No sé si te recuerdan el caso de Berlusconi, que fue, en Italia fue instituido por el Parlamento y el primer ministro, bueno, hay directamente del Parlamento, pero hay en países, por ejemplo, como Holanda, como, como en España, que el primer ministro ejerce el rol de presidente, está el Parlamento, pero también está la monarquía, porque es una monarquía constitucional que es más figurativa y tiene incidencia en el gobierno, pero en realidad quien gobierna es el Parlamento. Entonces empiezan a cambiar las nuevas formas de Estado. Cuando empiezan a cambiar la nueva forma de Estado, empieza a la vez de cómo es importante analizar las situaciones de pobreza que se están generando en la sociedad, también estos cambios sociales en la forma de Estado, empieza a haber la necesidad de que surja una nueva ciencia, ¿sí? Y empiezan a surgir las ciencias sociales en general. Por eso se dice que es una monarquía fortalecida con el desarrollo de la economía burguesa, donde no es que dejó de existir la monarquía, sino que, bueno, siguió existiendo y no es que desapareció. Quizás en algunos países dejaron de existir, pero sigue existiendo. Por ejemplo, hoy en Francia sí tiene un sistema presidencial. Después habíamos dicho que el lema de los padres fundadores, de los padres de la Revolución Francesa, sobre todo, con libertad, igualdad, fraternidad, donde los resultados fueron opuestos a los prometidos, voy a comentar sobre ella en el texto, que en donde había menos libertad y menos seguridades personales, donde la participación política pasó a ser restricta, donde las élites políticas alternativas sin vías institucionales de negociación, ¿sí? En la previa de la Revolución Francesa, lo que sucede es que ustedes saben que, como bien les había dicho, en la asamblea tenía votos el monarca, votos los nobles, no un voto por la nobleza, sino un voto por cada noble, lo mismo el clero. Y la burguesía en totalidad, que la clase social que surgió, tenía un solo voto, ¿sí? Entonces, ahí empieza, bueno, Napoleón tiene gran incidencia ahí, empieza a surgir la Revolución Francesa. Pero lo importante de la Revolución Francesa son los cambios sociales que se van a producir en el mundo. No es por nada que a partir de la Revolución Francesa, y que Napoleón, ¿por qué no es nombre de Napoleón? Que Napoleón interviene en el Reino de España y que acá permite que se dé la Revolución de Mayo, es que, y así en toda América Latina, si ustedes pueden ver, se las recomiendo, porque cuenta un poco de esto como se ve. Si pueden ver la serie, no sé si están en Netflix, la serie de Bolívar, relata un poco esto de cómo se vio en las colonias de Latinoamérica. O sea, ustedes vieron que estaba el virreinato de Perú y el virreinato de Río de la Plata. Como en ambos virreinatos, ahí te doy la palabra, Gerardo, se vivió lo que estaba pasando en España. Sí, Gerardo. Sí, no, en YouTube está la serie Napoleón, son 4 episodios donde muestra, donde él es capitán de artillería en la Revolución Francesa, cómo va ascendiendo. Y Buen dato. el estallido social que tuvo Francia. Uh-huh. Gracias. Y bueno, y esto se lo comentaba como para que vean la vinculación que hubo también con las nuevas formas de Estado, y cuál importancia tuvo en el mundo la Revolución Francesa. No por algo la damos acá en la carta, no por algo se estudia desde secundario, porque fue una revolución que marcó
las nuevas formas de Estado y marcó el mundo. Los líderes de la Revolución Francesa identificaban la libertad con la erradicación del mal, de ese supuesto mal que estaba en la sociedad, y un propósito era el alcance de la armonía social mediante la aplicación de reformas revolucionarias. Y esas reformas revolucionarias tienen que ver también con las nuevas formas del Estado, con las nuevas concepciones, ¿sí?, de ese Estado. Y entonces ahí empieza a surgir también por qué la importancia, insisto, como les mencioné en las clases anteriores, de estudiar la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, porque van a tener incidencia en, por ejemplo, decía que en la Constitución Argentina, Mariano Fragueiro, que es quien ideó la Constitución Argentina, se basó en los escritos de Hamilton, quien ideó la Constitución norteamericana, pero también tomó cosas de la Revolución Francesa. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tuvieron estas revoluciones para el mundo y cómo fue concebido. Si bien ustedes cuando vean instituciones de derecho público, solamente van a ver que, por ejemplo, y acá hablo en modo general, ¿no?, para que no son de las más carreras, para que no se sientan ni excluidos ni excluidas. Hay distintos tipos de constituciones en la caracterización y la clasificación de constituciones. Están las constituciones pétreas, que son las rígidas, las semi-rígidas y las flexibles. Nuestra constitución es considerada una semi-rígida porque a través de una asamblea general constituyente se puede llegar a reformar, cosa que no es fácil, no es muy habitual, por eso no es que ni es flexible ni que es rígida. En ese sentido, nuestra principal diferencia con la Constitución estadounidense es que con una enmienda constitucional ya se reforma la Constitución, entonces es considerada una Constitución flexible, ¿sí? Y esto no es que esto el día que den final se vaya a preguntar, sino que está bueno que ustedes entiendan cómo estas cuestiones normativas en la sociedad y eso tiene que ver con la visión del país que tienen quienes idearon la Constitución. Si bien tiene gran parte basada en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución argentina, hay cosas que se diferencian también. Después, en cuanto... un segundo. Ahí está. A la Revolución Francesa y la Fundación de Sociología se produjo un cambio social, posible destrucción de la sociedad existente. Augusto Comte realizó indagaciones, que fue quien le puso el nombre a esta ciencia, en las cuales confluían vertientes de sucesos llamativos en la segunda mitad del siglo XVII. Comte tenía un lema: saber para prever y prever para obrar. ¿Por qué? Porque conocer las leyes de acontecimientos históricos, es lo que teóricamente, saber lo que pasó antes te permite prevenir lo que va a pasar después. No siempre es así. Y hace un rato le mencionan que Saint-Simon va a proclamar y va a decir: ante estos sucesos que están pasando, es necesario crear una ciencia del hombre, una ciencia de las sociedades. Y es por eso que Augusto Comte a esta ciencia la denomina sociología, poniendo énfasis en su autonomía teórica y metodológica. ¿Sí? Acá también Zorrilla comenta que otros científicos sociales incorporaron nuevos conceptos e hipótesis, aunque concepciones distintas profundizaron sobre el análisis de los grupos de la sociedad. ¿Estamos hasta acá? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ir, voy a agrandar un poquito, con la Revolución Norteamericana y después vamos a ver lo que es a la Fundación de la Sociología. Si ustedes ven el capítulo 7 de Zorrilla, habla que se llama las dos revoluciones políticas, justamente porque son consideradas así tanto la Revolución Francesa como la Revolución Norteamericana. Y Zorrilla comenta que la Revolución Norteamericana fue un fenómeno político que expresó una aventura política de primera importancia. Y la importancia radica en esto que le comentaba recién cuando las constituciones. Sus recursos humanos están constituidos por sectores instruidos, cuyos sectores
eran correspondientes a una gran variedad de disidentes religiosos. Y ustedes recuerdan que en la clase pasada empezamos a hablar cómo se empieza a separar el Estado de la Iglesia, ¿sí? Cómo la Iglesia no empieza a dejar de tener preponderancia en el Estado. Si bien de alguna manera lo va a seguir teniendo, a lo largo del tiempo va a empezar a perder esa incidencia. El gobierno fundó la colonia de Georgia y el gobierno colonial no exigía ninguna actividad económica, cosa que después eh, fue cambiando. ¿Y por qué es importante también estudiar la Revolución Norteamericana? Al menos que tengan un paneo general, porque si ustedes se fijan, como les mencionaba, no me acuerdo si sí, creo que les mencioné a ustedes, que pasó de ser colonia a rápidamente ser unas grandes potencias del mundo. Si bien no es que estoy diciendo sigamos el ejemplo de Estados Unidos, ni mucho menos, sino que es importante entender cómo fue su sistema político, ¿sí? Cómo fue su sistema para después poder estar la misma línea que Francia, que Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Está dentro de lo que son considerados países centrales. Sí, Geraldina, perdón. ¿Levantaste la mano? Sí, prende el micrófono. Ahí está. No, no, está, se me cayó el celular. Ah, está. Toqué todo, perdón. No, no hay problema, pensé que quería decir algo. A ver. Bueno, hasta acá está todo claro, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Pues ya. Bueno, después también Zorrilla va a empezar a decir que, bueno, que se conformó un tipo social con características muy modernas, que no hay prácticamente un gobierno central, había una unidad arraigada en la convicción de la participación en el sentido común, y estaban las relaciones sociales contractualistas, ¿sí? Y, y por lo cual está la idea de una representación fijada en la médula de las colonias norteamericanas. Un segundo, que acepto. Eh, y esa idea de representación fijada en la médula de las colonias norteamericanas, hay un gobierno representativo de libertad y de representación. A ver. A una gran, digamos, a una potencia mundial pasó a ser Estados Unidos, eh, después de la Revolución Norteamericana, pasó a ser potencia mundial rápidamente. No fue inmediato, pero no tardó mucho en ser una de las potencias económicamente mundiales. No por nada los grandes bancos o los grandes fondos económicos están con sede central en Estados Unidos, ¿sí? Después, en el plano de los objetivos de los sujetos sociales, están basados en la convicción que el saber es una herramienta fundamental para la vida. Hay una intensa práctica en la participación de la organización de las escuelas, la iglesia, el consejo de vecinos y las asambleas de la colonia. Y esta intensa práctica de participación en la organización de las escuelas reveló un alto grado de la de institucionalizar la opinión pública, ¿sí? Entonces, y la opinión pública, muchos a veces se confunde, gran parte de la sociedad se confunde lo que es la opinión pública de la opinión del pueblo. La opinión pública en realidad son los medios de comunicación, quienes son los transmisores de opinión pública. Y acá volvemos, para que vean cómo trato de entrelazar las unidades, cómo tratamos de la carta de entrelazar las unidades, cómo los medios de comunicación, ya desde ese entonces, que en ese momento eran medios gráficos, empiezan a incidir en la opinión del pueblo, ¿sí? Entonces, no confundamos con la opinión pública con la opinión popular. La opinión pública
es lo que transmiten los medios de comunicación. La opinión popular es lo que opina el pueblo, que la única forma es a través de encuestas, que después vamos a profundizar eso cuando al final de la clase veamos control social, ¿sí? A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está. La Revolución Norteamericana tomó sus motivaciones y justificaciones de la tradición inglesa y parlamentaria y el concepto de control del gobierno. Y a partir de ahí generó la primera constitución escrita en la cual se fijaron derechos humanos permanentes, estableciendo reglas abstractas para limitar el ejercicio del poder, y las características constitutivas de los estados contenían como principio rotación de los cargos públicos, libertad de prensa, libertad de cultos y existencia de milicias en lugares permanentes, entre otras cuestiones, ¿no? Esto es lo que va a decir puntualmente Zorrilla. ¿Hasta acá todo claro? ¿Se entiende? Si hay dudas, frenenme, participen, opinen, no hay problema. Me sorprende que las características constitutivas de los estados contengan principios que hoy en día la sociedad no contempla, ¿no? El tema de la libertad de cultos y la existencia de milicias y esas cosas en Estados Unidos, que es tan delicado todo como sociedad. Es que por eso, cuando yo hablaba de que Estados Unidos hoy en potencia mundial, no es que estaba haciendo como una alabanza ni elogiando el sistema de Estados Unidos, sino que estaba comentando lo que es un hecho concreto. A ver, después cada uno de nosotros a través, y volviendo a lo mismo, a través de nuestra construcción social y nuestra idea que tenemos sobre lo que es el país del norte como nación, vamos a tener nuestra propia mirada, ¿no? Pero se fundó en esas bases, Estados Unidos se fundó en esas bases, que después no siempre es lo mismo. Ustedes cuando vean, si ustedes alguna vez ven cómo las bases de la fundación de la Nación Argentina, van a ver que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros en la unidad 1 decíamos que hay dos miradas en la historia argentina? Está la mirada de Mirlo y la mirada de Rosas, ¿sí? Y una se impuso mucho tiempo sobre la otra, y a través del revisionismo histórico empezó a conocerse la otra mirada. Yo acá no estoy diciendo que tengan que ser una mirada o tengan que ser otra, pero así pasa en las naciones. Eh, Acá se tardó un poco más, se tardó casi 5 décadas en crear la Constitución, y para eso tuvo que haber varios procesos en el medio, y entonces y la diferencia entre unitarios y federales, que tenían dos visiones de nación distintas, y sigue pasando esa polarización que empezó ahí, sigue existiendo hoy, pero pasa en el mundo, como pasa en Estados Unidos con demócratas y republicanos, ¿sí? Pero bueno, y eso tiene que ver con la visión que tienen sobre la nación, ¿no? Esos sectores. Por eso es que, si bien hablan de libertad de prensa y hablan de libertad de culto, por los hechos actuales uno puede considerar o no, por eso digo que eso es muy subjetivo, que eso está reflejado o no se refleja en lo más mínimo. Y volviendo a lo que es la Fundación de Sociología, Augusto Comte le decía, fue quien le da el nombre a esta ciencia, y le decía que pone énfasis en autonomía teórica y metodológica, y principalmente de la observación y la experimentación. También les comentaba que habla de saber para prever y prever para obrar. Y es el fundador también de la teoría del positivismo, ¿no? Y si yo les pregunto, a ver, a partir de lo poco que estemos charlando hasta aquí, ¿por qué ustedes consideran que para Comte está primero el orden y después el progreso? Y para mí, según lo que estuve escuchando en los audios y leyendo, más o menos entiendo como que él analizaba todo el tiempo el tema de las leyes de la sociedad.
cómo establecer las leyes de la sociedad, cómo se establecían las leyes de la sociedad para poder generar un crecimiento como sociedad en sí, digamos. Ujú. Y si ustedes, vamos a hacer un ejemplo mucho más simple, ¿no? Que si ustedes, ahora, se va a llevar un término de hogareño, pero vamos a llevarlo a algo. Nosotros tenemos que prepararlos como docentes para conducir organizaciones, ¿no? Independientemente de la carrera que estén siguiendo. Ustedes asumen una organización como directivos de la organización, sea pública, empresarial, ONG, ¿no? Y encuentran la organización hecha un caos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para que Ordenarla. Normas. exactamente, exactamente. Lo que plantea Conte es ordenemos este caos que hay en la sociedad para después poder avanzar, ¿no? Hace ahora vamos a ver un cuadro que la crítica de tanto de Comte como de Durkheim y como de Weber es muy asidual, es muy leve a la crítica que le hace Marx a este contexto que pasa en la sociedad. Eh, Comte vivió de 1798 a 1857 y esta no es que le vamos a preguntar en final cuántos años vivió Comte o en qué fecha nació, en qué fecha murió. Una vez para que ustedes sitúen en la época que escribió Comte, ¿no? Y él, como conceptos sociológicos centrales, tenía la sociología como ciencia de la modernidad, producir para controlar, poder para obrar, el lema de orden estática, progreso dinámica, y todo es armonioso por medio del consenso. Y él creía en el consenso y negaba el conflicto, ¿sí? Procurando la cohesión social. En el método científico era el positivismo basado en las ciencias naturales, que es lo que toma, ustedes escucharon o después se escuchan el audio de la profesora, van a ver que ella explica muy claramente que le toma prestado, la sociología le toma prestado a las ciencias naturales, pero que sobre todo la observación y la experimentación, ¿sí? Y la obra destacada es curso de la filosofía positiva y discurso sobre el discurso positivo, ¿sí? Discurso sobre positivismo, podemos decir. Entonces, por eso decía que la crítica o los aportes que le hacía a esta nueva sociedad eran muy leves en comparación de lo que después que va a hacer Carlos Marx. Emil Durkheim, que desde 1857 a 1917, dice, como conceptos sociológicos centrales, que la sociedad es sobre todo una máquina organizada cuyas partes contribuyen de distintas maneras al movimiento de la totalidad. No hay conflicto de interés entre los que poseen los medios de producción y los que no lo poseen. Los hechos sociales, nosotros vamos a ver la clase que viene puntualmente el concepto de hecho social, pero habla de que los hechos sociales son maneras de pensar, sentido exteriores al individuo y dotadas por un poder coercitivo que se le impone a él. Es algo que está ajeno, ¿sí?, al individuo, que vamos a profundizar la semana que viene. Hay dos tipos de solidaridades: la solidaridad mecánica, que se da en la sociedad feudal, y la solidaridad mecánica, que es la que está en la sociedad industrial, ¿no? Hay una nueva división social de trabajo, esta división internacional de trabajo, que implica todo un análisis sociológico, reglas y normas para un funcionamiento moral de la sociedad, y a partir de ahí es que él hace un análisis de la anomia como un problema del orden social. Dice, esta sociedad está anómica, entonces hay que ordenarla a través de las normas, ¿no? Lo que plantea Durkheim. Y él también habla de positivismo como método científico, a través de la observación y implementación, pero mediante un ángulo de la visión objetivista, ¿sí? Trata de ser bien objetivo mediante la visión, ¿no?
Y las obras destacadas es un libro que recomiendo, que yo lo tengo, que es Las reglas del método sociológico, que es donde ahí manifiesta sobre el hecho social, la elección de la sociología, educación moral y el suicidio. Él va a tipificar el suicidio, vamos a ver la clase que viene, y si bien el suicidio es considerado un hecho individual, como hay características, hay 4 tipos de suicidio: el económico, no, perdón, el altruista, el fatalista, el egoísta y el anómico, económico no anómico, perdón. Entonces, hay personas, por ejemplo, que comparten el suicidio anómico, ¿sí? Entonces, si bien la decisión es individual, pero quienes tienen un tipo de suicidio anómico, va a decir Durkheim, tienen características que los llevan a eso, ¿sí? Igual lo vamos a profundizar la clase que viene. Sí, anómico, altruista, fatalista y egoísta. De todas maneras, esto de Durkheim, de Weber, y Weber vamos a verlo en realidad con profundidad en la unidad 2, pero lo de Durkheim y lo de Marx, sobre todo, vamos a verlo en la clase que viene, ¿sí? Ah, este cuadro está bueno para que ustedes puedan, que lo tienen en campus, y si no lo tienen, se lo subimos, para que ustedes puedan comparar, así en primera vista, los autores y sus pensamientos, ¿sí? Max Weber, y no se lo confunda con Karl Marx, Max Weber, entre 1864 y 1920, habla de la concepción central en el individuo, un ángulo subjetivista, la sociología que aspira a entender la acción social, empieza a hablar de la acción social del hombre, los rasgos característicos de la sociedad, la racionalidad de la burocracia. Por eso es que nosotros vamos a profundizar, sobre todo en la unidad 3, que hablamos de las organizaciones desde el punto de vista de la sociología. Entonces hablamos de la sociología de las organizaciones, los tipos de ideales de la acción social, la tradicional, la afectiva, la racional con arreglo a fines y la racional con arreglo a valores. Y va a hablar de 3 tipos de dominación: la tradicional, la racional legal y la carismática, ¿sí? Hay una comprensión interpretativa y está la economía en cuanto al método científico, perdón, y sus principales obras es Economía y Sociedad, que nosotros le subimos como un pequeño resumen, y la ética protestante y el espíritu capitalista. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Sí, Ok. Matías. Bueno, y como conceptos sociológicos fundamentales de Marx, que está situado entre 1818 y 1882, está la teoría crítica de la historia, el ángulo objetivista, crítico, el hombre como interacción social con otros hombres y naturaleza del individuo social. Habla también que el hombre es un ser perfectible. Critica el sistema capitalista que deshumaniza al hombre y lo aliena, a contraposición de Durkheim, que va a hablar de la anomia. Marx va a decir que el hombre está alienado. Entonces, a partir de ahí, empieza con los siguientes conceptos de análisis: los modos de producción, las fuerzas productivas, la estructura, la superestructura, las luchas de clases. Marx va a decir que la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tenías el amo y el esclavo, en la sociedad feudal tenías el noble o el señor feudal y por otro lado el siervo, y acá vas a tener quienes poseen los medios de producción como clase dominante y la clase obrera como clase dominada, ¿sí? Entonces, a través de la lucha de clase, que dice que son procesos antagónicos, y habla de un conflicto como idea central para la construcción de la sociedad. Método científico de él va a ser la dialéctica de la realidad y rechaza lo universal que reduce la verdad a lo observable.
las cosas no se agotan en las formas naturalmente dadas, y tiene varias obras, pero en las más destacadas está Capital, La miseria de su filosofía, La crítica a la filosofía de derecho de Hegel y El octavo brumario, ¿sí? Esto como principales obras de Marx. Hasta acá se va entendiendo. ¿Y por qué le nombramos las épocas más o menos no, las épocas concretas en que vivieron estos cuatro autores y grandes pensadores de la sociología? Es porque entiendan también en qué contexto ellos se escribieron y por qué tenían la mirada que tenían, ¿no? Y por qué cuando veamos Foucault va a ser un análisis distinto al que hicieron Weber y al que hizo Marx sobre el poder. ¿Se entiende? Entonces, y si ustedes lo vinculan esto que les estoy diciendo con la unidad 1, van a poder decir, bueno, también tuvieron otros agentes socializadores que hicieron que ellos pensaran de determinada manera, que sean grandes escritores y grandes profetas. Después uno puede conseguir o no con la mirada de cada uno de los cuatro autores que mencionamos, pero aportaron mucho al surgimiento de la sociología como ciencia y también un análisis más, lo más destacable de él, más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con su mirada, es todo el análisis sociológico y el análisis económico que hace, es impresionante. Lo vamos a profundizar igual la clase que viene, ¿sí? ¿Hasta acá todo claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y acá por qué les explicamos esta parte, ¿no?, de poder. Porque esto tiene que ver con las nuevas concepciones del Estado. Nosotros habíamos visto que surgió una nueva forma de Estado a partir de las revoluciones, ¿no? Y las monarquías que eran totalitarias empezaron a ser parlamentarias, empezaron a surgir los estados parlamentarios, como en Italia, y empezaron a surgir las repúblicas a partir de ahí, como por ejemplo en Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, ¿no? Que llevó mucho más tiempo, pero esas revoluciones dieron el pie para que después hoy nosotros podamos ser una república, ¿sí? Y con un sistema representativo y federal. Entonces, y a partir de eso, Weber hace un análisis también, ¿no? Y habla de la legitimidad del poder, ¿no? Y dice que la autoridad se gana, uno gana la autoridad, por eso nosotros vamos a ver en 2 semanas que va a hablar de la legitimidad, que es que la autoridad se gana, el poder se ejerce. Entonces vos, ese poder que tenés legítimo, una vez que legitimás el poder, legitimás la autoridad en sí, ejercés el poder. Artículo 22. ¿Quién habló? Porque no vi, porque estoy viendo. Perdón, Mati, yo, Gonzalo. Artículo 22 de la Constitución, legitimidad del poder y anomía. Y anomia, sí. Sí. Ahora vamos a explicar eso, justamente. Y esto habla de la política, la construcción de poder y la capacidad de gestión. Esto lo pueden llevar a las organizaciones, lo pueden llevar al Estado, al gobierno, como también a las organizaciones, ¿no? Entonces, ese proyecto de gobierno, ese proyecto de gestión que ustedes van a tener en las organizaciones, es la política, ¿no? Y la gobernabilidad se construye mediante poder. Y hay una capacidad de gestión que ustedes tienen que tener, que es una capacidad técnica, ¿no? Entonces, esa capacidad técnica es la que ustedes tienen que ir construyendo constantemente, por eso esto está todo entrelazado. Que si lo llevamos por acá también, hablamos de un proyecto de gobierno también, que es una propuesta de acción, y esa gobernabilidad que es la posibilidad de acciones que uno tiene que hacer constantemente, que se va construyendo, que es una conducción de poder nuevamente, y que hay una calidad de gobierno que es a través de la calidad de acción. Pero perdón, antes que nada quisiera preguntarles si alguien de acá conoce lo que es el concepto de la pirámide de Kelsen. No tienen por qué saberlo, después no saberlo, pero se los explico. La pirámide de Kelsen, lo que hace Kelsen es establecer
un orden de prevalencia de las leyes, ¿no? ¿Y qué es lo que está por encima de toda norma? ¿Qué norma está por encima de todas? La norma fundamental, la Constitución. Exactamente. Y entonces, perfecto, bien. Luego la Constitución lo que viene son los tratados internacionales aprobados por el Congreso. Entonces tienen rango constitucional. Si bien no está al mismo nivel que la Constitución, está por debajo. Pero pasan a tener rango constitucional una vez que esos tratados que hace el jefe de Estado o la jefa de Estado con otras naciones, los celebra el Congreso, los aprueba y tienen rango constitucional. Después están las leyes nacionales, ¿sí? Y después, bajo las leyes nacionales están los decretos de las presidencias, ¿sí? Ningún decreto va a estar por encima de una ley. Lo mismo basado en a las provincias, que está la Constitución provincial, las leyes provinciales y los decretos. Ahora bien, en los municipios no va a estar no va a haber leyes, sino que va a haber ordenanzas y bueno, y quienes estén a cargo de las intendencias, los gobiernos locales van sí a emitir decretos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es a modo en general que ustedes entiendan cómo se gestiona. ¿Y por qué se los comento? Porque hay varios autores que también que surgen, ¿no? Que nacen, sino que surgen con el surgimiento de la sociología, a partir de las revoluciones industriales francesas, norteamericanas, entre otras, que son Hobbes, Montesquieu y Rousseau, ¿sí? Thomas Hobbes va a decir que el lobo es el hombre es el lobo del hombre. Montesquieu justamente es quien habla del espíritu de las leyes y habla de la división de los poderes, ¿no? En el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, y esa coordinación y ese control entre los poderes que debe ejercer un Estado representativo y federal, ¿sí? En un Estado con un sistema presidencialista, sobre todo. Entonces, por eso la mencionamos de la pirámide Kelsen. A ver, como lo decimos cada 4 meses, no es que le vamos a preguntar en el examen final qué es la pirámide Kelsen, pero sí está bueno que ustedes, independientemente de la carrera que sigan, tengan una noción y entiendan cómo es el orden de operación de las leyes, ¿sí? Y quién emite las leyes, quién las controla, que es el Poder Judicial, y el Estado, una vez que para que la ley tenga fuerza, ¿no? Una vez que el Congreso emite una ley, puede aplicarla, es decir, sacar un decreto donde norma la ley, o vetarla, ¿no? Para eso tiene un tiempo. Pero no nos vamos a centrar tanto en eso, sino que entiendan cómo es el control de la fuerza de los distintos poderes del Estado. Y otro que decía que va a ser Rousseau, ¿no? Que habla de control social. Pero para entender el control social, primero les tengo que mencionar lo siguiente. Está la representatividad, está el Estado, y está la representatividad, ¿no? Que sale el Estado, la sociedad civil y un sistema político abierto y con claras reglas de juego. La sociedad civil lo que va a ser posibilitar la participación de los individuos en la construcción de la vida colectiva, ¿no? Pero el Estado también garantiza los derechos fundamentales de los individuos. Esa es una de las funciones básicas del Estado. Pero la sociedad civil, con el Estado, que va a tener un control social, que implica ese respeto, y es una construcción de una ciudadanía responsable. Nosotros venimos diciendo a lo largo de 4 meses, de estas semanas, de las 5 semanas, venimos diciéndoles que la importancia de nosotros, de ustedes, construcción como sujeto, construcción como estudiantes, como ciudadanos y ciudadanas responsables, ¿no? Entonces, Jean-Jacques Rousseau, quien habla de control social, quien escribe sobre control social, escribe lo siguiente, ¿no? Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda fuerza común la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo obedezca a sí mismo,
y que tan libre como antes. Este es el problema fundamental cuya solución se centra en el control social. Y el autor es Jean-Jacques Rousseau. En otras palabras, en contexto social es ese contrato que nosotros tenemos con nuestros representantes en ejecutivo o en la legislación, ¿no? No en el Poder Judicial, porque ahí se dice a través del Consejo de Magistratura es otra forma, ¿no? De quienes entregan los cargos en el Poder Judicial, pero sí en la legislación y en los poderes ejecutivos. ¿Sí? Entonces, nosotros tomamos de alguna manera, cuando vamos a elecciones, un contrato social con nuestros representantes y esperamos de ellos que cumplan con algo que nosotros consideramos por algo los elegimos. Hace 2 años hubo elecciones, se había electo una fuerza política que tuvo un presidente y una vicepresidenta actuales, y quienes ejercieron el voto hacia ellos lo hicieron basado en unas ideas y en lo que ellos representaban. Y quienes votaron a otra fuerza política, lo mismo, ¿no? Pero quienes votaron a otra fuerza política, si bien no ejercieron la presidencia, sí obtuvieron legisladores y legisladores en los consejos nacionales y provinciales y concejales en los municipios. Entonces también esperan algo de esas fuerzas. Bueno, y esto también es un pedido que hacemos nosotros como constructores de ciudadanos responsables, constructores de sujetos con pensamiento crítico. Este próximo domingo son las elecciones. Lo que les pedimos básicamente es que ejerzan su derecho y ejerzan su obligación. Nosotros venimos diciendo que nosotros somos sujetos de derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones surgen a partir de estos nuevos conceptos de Estado, ¿no? Porque antes era más, el ser humano era sujeto más de obligaciones que de derechos en la sociedad feudal. A partir de algunas cuestiones que uno puede rescatar como de manera positiva, si se quiere, del capitalismo, es esta cuestión de que a partir del avance de los tiempos, si bien no fue siempre así, y llevó su tiempo y a través de las luchas sociales y todo, que toda la población pueda ejercer su voto, ¿sí? Es importante que cumplamos con nuestra obligación, pero también con nuestro derecho a elegir a quienes querramos que nos representen en las distintas cámaras, ¿sí? Las cámaras de diputados, la cámara de senadores, los concejales, ¿sí? Entonces, y eso va a tener con nuestra construcción social, con lo que nosotros concebimos, que es lo que nosotros queremos para la sociedad. Ustedes van a tener tiempo de acá el jueves que cerrar la veda, de escuchar las distintas propuestas y en función de eso decidir a quién. Lo único que les pedimos es que lo hagan con convicción de lo que ustedes quieren como sociedad. Nada más. Nada más ni nada menos que eso. Y eso es una forma de reafirmar ese contrato social con la sociedad y que se firma tácitamente a través de la SUNA cada 2 años. ¿Se entiende, no? Y eso, hace un rato Gonzalo mencionaba el artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina, que básicamente dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y eso es lo que ejemplifica mediante la Constitución, el contrato social, y se pone en práctica a través de el sufragio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No, con respecto a esto, no. A mí me quedó una pequeña duda. Cuando leí un poco de Comte, vi que hablaba mucho de la concepción de la familia y del altruismo. Y son dos cosas que, bueno, que como que no lo tocamos acá en la conversación y quería saber qué tan importante eran para lo que estamos viendo. No, Me lo parecieron importante. interesantes. Sí. A ver, si nosotros tuviésemos que dar todo lo de Comte, no nos alcanza el tiempo. Pero lo importante más que nada de Comte es entender la idea que él tenía sobre el orden, el progreso de saber para prever, de querer para ver, y que la mirada positivista justamente fue quien escribió sobre el positivismo, ¿no? El primero que escribió sobre eso. Entonces, esa mirada en la negación del conflicto que tenía Comte, negaba el conflicto y hablaba sobre el consenso, ¿sí? Si bien de la sociología, por lo menos de esta mirada, como decía que en la historia
Argentina hay dos miradas, como en la historia del mundo, siempre hay dos miradas como mínimo sobre las realidades. Esta mirada crítica de la sociología, creemos en consenso, pero no negamos el conflicto, ¿sí? El conflicto existe. Nosotros en la unidad todos vamos a hablar sobre una mirada sociológica y una mirada más organicista. Entonces, y ahí vamos a explicar, ¿no? Que una habla más de la negación del conflicto y otra habla de poner el conflicto sobre la mesa. Lo que hace es, Comte es negar el conflicto y enfocarse en el consenso. Lo que hace Marx es lo contrario, abordar el conflicto y decir que, bueno, acá hay un conflicto, que esto no se soluciona solamente en medio de consenso. Ni siquiera habla de consenso como un medio de solución, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes tienen que entender, principalmente fundamentalmente las ideas centrales de Comte, para ustedes poder aplicarlos a las organizaciones, ¿sí? ¿Se entendió? Genial. ¿Alguna duda más? Si no hay más dudas, la clase van a durar y van a depender de las dudas que ustedes tengan. Si no hay más dudas, los y las libero. Mati, todo entendido. Perfecto, gracias. Lo que sí, a partir de la semana que viene, no, a partir de la otra, nos gustaría ir conociendo, porque si bien queda todavía casi 2 meses, queda un poco más de 1 mes y medio para la entrega del trabajo de acreditación final, ir sabiendo más o menos si ya tienen los que tengan confirmado algunos grupos y los temas, para poder ir orientándolos con un poco más, ¿sí? Porque hasta ahora son pocas las personas que comentaron cuáles eran sus ideas sobre el tema, que no tienen que definir ahora, pero mientras más tarden ustedes en hacernos consultas, menos vamos a poder orientarlos y orientarlos, ¿sí? Entonces, si en 2 semanas más o menos ya tienen una idea de quiénes van a conformar el grupo, si lo van a hacer de manera individual y qué tema van a elegir, nosotros vamos a poder orientarlos y orientarlas mejor, ¿no? Y con mayor tiempo. Bueno, respecto a eso, sí, te hago consulta. Adelante. Yo todavía estoy Camila Covarrubias, que está conmigo, y Romy Tello también, que está conmigo. Estaba Martín, pero tuvo que dejar por cuestiones personales, familiares, y bueno, nada, tuve que dejar la materia. Como que todavía no encontramos un punto, digamos, de comparativa o de inflexión entre los textos de la cátedra y las concepciones de lo que queremos tocar, que es la educación virtual en contraposición con la educación tradicional. Y como que no sabemos, digamos, cómo empezar a escribirlo. Mantenemos la lectura al día, pero como que no termino de entender bien por dónde empezar o Mira, cómo nosotros arrancarlo. en 3 clases vamos a hablar de lo que es la sociedad postcapitalista de Peter Drucker. Ahí vamos a hablar de el uso responsable de la tecnología que menciona Peter Drucker, y también vamos a hablar de la función social de la organización, y que las organizaciones, sobre todo las instituciones educativas, tienen formas especialistas para la sociedad. Eso por un lado les va a permitir ustedes ahondar en ese desarrollo. También la construcción social del sujeto, de las miradas, de estas dos miradas, ¿no? De la educación tradicional y esta educación más tecnológica, ¿no? Que vos mencionabas. Después yo mencionaba a la mañana que me hicieron consulta, pero creo que la clase pasada acá también, sobre que hay un tema que vamos a profundizar la semana que viene, que un poco lo mencionamos hoy, que es la anomia, es la falta de normas, ¿sí? Entonces, a través de la anomia también ustedes pueden ir relacionando. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué formato, como para definirlo más o menos, qué formato tendría que darle al trabajo? ¿Un formato de texto común, un formato de tesina, un tipo...? Mirá, si es formato de... Nosotros vamos a pedirle que sea en formato de tesina porque sería muy exigente con la materia de segundo año, pero si ustedes saben cómo es un formato de tesina y pueden hacerlo, mejor para ustedes, más que nada, porque el día de mañana, cuando estén en 4º año, van a tener que escribir la tesina y van a tener que adentrarse. Lo importante es la calidad de la redacción y la vinculación de los conceptos. Por eso es que no fuimos muy estrictos en las condiciones de
Sí, el tipo de letra que no sea más grande que el número 12, que sea entre tamaño 10 y tamaño 12. Pero después el formato que sea, lo único que nosotros le pedimos es la introducción, un desarrollo y un desenlace, una conclusión del tema abordado, y después una parte bibliográfica donde ustedes indiquen qué autores usaron. En cuestiones de formato es eso. Bueno, perfecto, sí, está bien. Más o menos como para ir arrancando. Porque nosotros tenemos la lectura al día y este fin de semana nos vamos a reunir como para empezar a definir quién escribe cada cosa y tratar de ensamblar los textos, pero como que estaba ahí medio en el aire todavía. Perfecto. ¿Alguna hora más? Si no hay más dudas, las y los libero y nos vemos la que se viene. Cualquier consulta nos escriben un email o al grupo o al campus. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. No de nada, hasta luego. Buena Chao, semana. Matías. Chao, chao. Hasta luego, chao.